Charlamos hoy sobre este tema, sobre el tema del TEMEC, sobre qué podemos esperar acerca del mismo en esta primera etapa de su puesta en marcha, y lo hago con el doctor José Luis García Aguilar. Él es internacionalista, él es catedrático de la Universidad Iberoamericana. Muchas veces conversamos con él aquí en el estudio y siempre he dicho que me da mucho gusto platicar con él. Es un hombre que entiende bien las cosas y nos las explica todavía mucho mejor. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, doctor. La pregunta esta mañana es, ¿el TEMEC, sí, en esta etapa inicial de su puesta en marcha, en medio de la crisis sanitaria y económica que tenemos, los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, sí podrá ayudarnos, sí podrá jalar la economía, sí podrá ser menos severas las consecuencias que nos está dejando y que nos seguirá dejando la crisis sanitaria? Mira, sin duda, por lo menos va a dejar una plataforma efectivamente para el futuro, ¿verdad? Para las futuras generaciones. Digamos, no va a ser la panacea tampoco que de inmediato vaya a hacer que despegue la economía mexicana y se recupere, pues de la tendencia que ya venía incluso antes de la pandemia, por cierto. Y que pues básicamente pues va a hacer que nos recuperemos de inmediato. No va a ser así. Requiere de muchas cosas también. Mira, con mucho de lo que está diciendo, sobre todo aquí en México, el TEMEC sí va a ser, como mencioné, un mecanismo importante para el crecimiento y el desarrollo económico de México, pero requiere de varias cosas adicionales. Por sí solo el TEMEC no va a hacer milagros, no va a operar milagros económicos, sobre todo por esta continua falta de confianza real o percibida que existe dentro de los inversiones extranjeros por diferentes razones acerca de lo que sucede en México. Y eso me parece a mí que eso también, digamos que es un factor importante para promover futuras inversiones en México. Lo que sí va a ser el TEMEC, y eso me parece que hay que dejarlo muy claro para tu auditorio, es establecer reglas muy claras. Algunas se mejoraron con respecto a lo que ya estaba anteriormente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN, de hace 26 años, con respecto a lo de ahora. Dos contextos económicos, internacionales, muy diferentes. En la economía internacional ha avanzado, la globalización se ha profundizado, con contextos nacionales también importantes, sobre todo en la cuestión política, y eso también hay que considerarlo. Y desde luego, ¿verdad?, está la cuestión de la pandemia. Entonces, que esto ya es una cuestión así como muy peculiar, muy particular, cuando se empezó a negociar esto, y hay que recordarlo también. Algunos se quieren poner, ¿verdad? Pues bueno, el ropaje del éxito de esta negociación, pero hay que recordar que ya venía desde antes y que algunos de los que lo defienden ahora, pues antes no eran precisamente pues tan defensores de un tratado tan neoliberal como el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Algunos de los que lo negociaron hace un año y medio, 2 años, pues bueno, estaban, digamos, siendo muy criticados por esta situación. Bueno, y ahora están en el gobierno quienes lo criticaron, ¿verdad? Y lo toman así como la gran herramienta para el despegue de México. Bueno, pues hay que matizar el asunto. Como decía anteriormente, sí es un muy buen instrumento que, más que ser algo nuevo, yo lo que diría es que, digamos, renueva, pone al ¿Actualiza? día, actualiza, ¿verdad? Muchas de Claro. las cuestiones del anterior tratado, sobre todo cuestiones que no había en ese entonces, Hace como el 26 años no existía comercio el digital, comercio ¿verdad? digital, claro, exacto, 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 ¿no? Sí.
Y No, las perdón. cuestiones laborales, que eso me Sí, parece sí, muy sí. importante, Juan Cambió Carlos. el mundo en estos 26 años, cambió por mucho. Entonces, el tratado, Desde entiendo luego. bien lo que dice, viene a actualizar justamente una Ujú. relación comercial para hacerla más justa, maestro. Pues mira, yo creo que para hacerla más eficiente, no necesariamente más justa, porque hay que recordar que es un acuerdo de libre comercio, no es un acuerdo de comercio justo. Lo que sí es, me parece importante, es que, por ejemplo, en esos estándares laborales, que en el anterior tratado básicamente estaban en acuerdos paralelos y que no se le tomaron mucho en cuenta, también por circunstancias políticas, sobre todo en Estados Unidos, hay que recordarlo. Los demócratas en ese tiempo se opusieron mucho al acuerdo y una vez que ganó el presidente Clinton, pues los demócratas, pero sobre todo él, se le acusaba mucho de ser un Reagan Democrat, un demócrata reaganista, o sea, del lado así como muy neoliberal, tipo Ronald Reagan, Margaret Thatcher en esa época, lo recuerdo muy Ujú. bien. Y entonces, bueno, lo que se hizo fue hacer acuerdos paralelos, ¿verdad? También en cuestiones ambientales, por cierto. Y de ahí salió el famoso North American Bank, que se decía Nada Bank, porque en realidad no tenía financiamiento para cuestiones de infraestructura. Bueno, ahora con el nuevo tratado, pues va a haber 600 millones de dólares, que no es mucho tampoco, pues para cuestiones ambientales, sobre todo en la frontera y sobre todo entre Santiago y Tijuana. Lo que sí es importante, me parece a mí, es un avance en cuestiones laborales, pero aquí está la cuestión, sobre todo poniendo el énfasis en México, que en materia laboral había estado y sigue estando muy rezagado, sobre todo en cuestiones de carácter sindical. Y yo espero que esto también sirva, ¿verdad?, para evitar la tentación de hacer clientelas políticas en los nuevos sindicatos una vez que se elijan, ¿verdad?, bajo las nuevas reglas laborales. Entonces, bueno, pues todo tiene su asegún, ¿verdad? Decía usted hace un momento, y en una de las notas previas que estaba presentando, lo decía también el presidente de Coparmex a nivel nacional, el tratado por sí mismo no generará un resultado. Se necesita, el de Coparmex decía, se necesita que haya un gobierno eficiente. Yo a usted, maestro, doctor, le preguntaría, ¿el gobierno de México, uno, está a la altura de lo que requiere el país dentro de la dinámica del tratado para dinamizar la economía? O dos, hemos estado haciendo cosas que justamente nos pongan a la altura y no nos vaya a pasar como en el tratado de hace 26 años, que nos dio plazos y plazos y nunca aprovechamos esos plazos Uh para -huh. que el tratado efectivamente no nos dejara en una condición de desventaja. Mira, sí y no. Y efectivamente todo depende mucho de lo que se haga en este gobierno y subsecuentes. Yo lo que creo es que sí debe de haber respeto por las reglas y mandar mensajes claros de que, digamos, esta plataforma se va a continuar, porque lo que realmente hizo el Tratado Libre de Comercio de América del Norte hace 26 años es disciplinar al país, meterlo a una serie de, digamos, de reformas de carácter económico, con la idea de que México entrara ya a la nueva dinámica internacional que fue muy criticada en esos años, de la globalización y que ahora se dice la globalización neoliberal, ¿verdad? Pero esa era la intención, hay que recordarlo. Entonces México se convirtió en un país exportador y de hecho, gracias al Telcán o NAFTA, como se conocía, ¿verdad?, pues logramos superar la crisis del 94. Hay que recordar que cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN, el 1 de enero del 94, todo ese año, pero el 1 de enero del 94, sucedieron muchas cosas, ¿eh? Te podrás Chiapas. acordar que ese día, precisamente el 1 de enero, fue cuando, no es que no estuvieran antes, pero fue cuando supimos, ¿verdad?, de la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y ese año también fue el asesinato de Colosio, luego vino el error de diciembre, en fin, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, todo depende de muchas cosas que haga el gobierno también, a pesar de la existencia del tratado. Pero gracias a él y a las reformas y a las medidas que se tomaron con todo
el costo social que tuvo, se pudo recuperar el país. Yo creo que este nuevo tratado no es perfecto, desde luego, no es la gran pieza acabada, ¿verdad? Pero, como dije, puede servir como plataforma para, y en función de lo que hagan futuros gobiernos, incluyendo este, desde luego, con estos mensajes de respetar las reglas, de respetar lo acordado, de generar confianza. Eso es muy importante, la generación de confianza. O sea, a mí me parece que sí puede seguir o puede continuar como un instrumento, digamos, que permita el desarrollo del país y una mejor inserción a la economía internacional, porque México ya es uno de los países más abiertos a la economía internacional en el mundo. Entonces, lo que suceda a nivel internacional, en la economía internacional, nos va a afectar a nosotros, porque somos un país muy abierto, y eso es muy interesante, a pesar de todas las tendencias, sobre todo de carácter, digamos, muy proteccionistas, incluyendo a los Estados Unidos, por cierto. Hay que considerarlo que también Estados Unidos está en un conflicto comercial con otros socios comerciales, particularmente China. Y hay una provisión que a mí en lo particular no me deja muy satisfecho en el nuevo tratado, que es la cuestión de que no se permite, digamos, entrar en negociaciones comerciales con aquellos países que tengan economías, digamos, que no se conduzcan de acuerdo a los estándares de una economía abierta, de una economía de libre mercado. Entonces, bueno, pues eso quizá nos amarra también con respecto a China, a nosotros. Entonces, pues eso también limita. Pero por el momento a mí me parece que, como dije, es una buena plataforma, es un buen instrumento y hay que verlo como tal. ¿eh? No es la llave mágica como también en aquellos años estaba vendiendo, ¿verdad? Que iba a ser así como la entrada al primer mundo en México. No fue así, ¿verdad? Ahora pues tampoco es la llave mágica como para que ya de la noche a la mañana, ¿verdad? O de corto plazo, pues se vayan a resolver todos los problemas de México y de repente pues vayamos a superar la crisis económica que tenemos ahora, producto de varias cosas, incluyendo la pandemia, desde luego. Doctor José Luis García Aguilar, internacionalista catedrático de la Ibero en Puebla, le aprecio mucho como cada vez la charla. Le mando un abrazo, sana distancia, cuídese. Igualmente, muchas gracias, gusto saludarte. Buen Muchas día. gracias.